Hermanos, buenos días. Estamos en el domingo quinto del tiempo de Pascua. Hoy la palabra de Dios nos regala como primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 26 al 31. Pablo está en Jerusalén, está tratando de tener roce con los apóstoles, pero hay miedo. Hay miedo porque saben de la historia de Pablo. Indudablemente que este sería el primer problema que tendría San Pablo, es su pasado. Y necesitó de un hombre como Bernabé para interceder ante los discípulos y hacerles entender a ellos que Pablo realmente estaba convertido y que era un discípulo de Jesucristo. Bien, poco a poco esto como que se logra. Y en el mismo lugar en Jerusalén donde matan a Esteban, en ese mismo lugar donde Pablo estaba aprobando la muerte de este hombre y estaba del lado, por supuesto, de los fariseos, de los judíos, allí, en ese escenario, Pablo va a tener que hablarle a sus antiguos compañeros de persecución que él cree en el resucitado. Y lo hace. Y esto poco a poco le va trayendo problemas. Estas discusiones van a calar tanto que los enemigos del cristianismo y de Pablo ahora quieren suprimirlo. La comunidad de los cristianos se da cuenta de esto, así que deciden llevar a Pablo a Tarso, alejarlo de allí. Y termina diciendo la primera lectura que en Judea, Samaria, Galilea se gozaba de la paz, que cada día se multiplicaban las personas que creían en Jesucristo. En fin, Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, muestra como elemento importante la comunión de todos en la predicación del Evangelio. Era importante que Pablo estuviese en comunión porque él era elegido para enseñar, estuviera en comunión con la iglesia madre de aquel entonces de Jerusalén. Y este punto creo que es importante que lo entendamos. Los cristianos no podemos ser como que, entre comillas, y lo digo con ironía, superapóstoles, uno por aquí y por acá, y no me interesa, yo predico como quiera, hablo lo que quiera. No. Esta es una misión de la iglesia, esta es una misión de la comunidad y es importante ser enviado y estar en comunión con la iglesia. A través de la narración, Lucas está preparando poco a poco a Pablo como protagonista de su libro. Insiste, repito mucho, en la comunión de Pablo con los apóstoles, con la iglesia de Jerusalén. Se pone de manifiesto que Pablo, el perseguidor, ha tenido una experiencia del Señor resucitado como lo han tenido los apóstoles. Ellos habían visto a Cristo resucitado, Pablo también. En el mismo lugar, como lo hemos dicho, Jerusalén, donde Pablo aprobaba la muerte de Esteban, en ese mismo lugar estaba discutiendo con los judíos, predicando a Jesús resucitado. Así que en este camino encontramos sorpresas. En este camino de fe y de evangelio, Dios de repente lo que se pone en contra, como en el caso de Saulo, ahora se pone a favor de él. Mientras tanto, como termina esta primera lectura, los cristianos se multiplicaban y habían alegría, a pesar de que otra vez la persecución a Pablo hay que enviarlo a otra parte porque lo quieren suprimir. Pero se finaliza diciendo que a pesar de todo hay alegría, esa parresía que viene del Evangelio. Que Dios nos regale esta experiencia que sea más fuerte que cualquier persecución o problema que nosotros podamos tener. Amén. Queridos hermanos, y ahora vamos a meditar la palabra de Dios en la segunda lectura de hoy domingo, que es de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versos 18 al 24. Empieza diciendo Juan: queridos, amémonos, no de palabra y de boca, sino de verdad.
y de corazón, con obras. Sí, hay mucha gente que te amo, te quiero, besitos para allí y para acá, pero como que no demuestra que de verdad es. Eso puede ser puro sentimentalismo y no dar un paso más importante que es con obras, que es el amor cristiano, que es efectivo. Los sentimientos forman parte de nosotros, pero una cosa es eso y otra cosa es el sentimentalismo, que no deja que el amor sea realmente efectivo. Y dice que esta es la única manera que nosotros podemos estar en paz con nuestra conciencia. Que importante es tener la conciencia formada, ¿no? Pero bueno, dice acá que si nuestra conciencia nos reprocha esto, Dios es más grande, mucho más grande que nuestra conciencia, y debemos estar muy claros en relación a que es importante amar a Jesucristo, como le dice esta segunda lectura, y dice inmediatamente amar a Jesucristo y amar al prójimo. Creer en Jesucristo, perdón, y amar al prójimo, porque creer en Jesucristo inmediatamente te lleva a amar. Y amar a Dios a través de los hermanos, a través de tus semejantes. Siempre lo he dicho, el Evangelio y la palabra de Dios tiene como objetivo en que tú te conviertas en un hermano verdadero. En fin, resumimos. El modelo propuesto en esta carta a la imitación del cristiano es el amor desinteresado del mismo Cristo, así como Cristo nos amó. Este amor debe ser acreditado con obras, debe verse de esa manera. El corazón equivale en esta carta y en muchas partes de la Biblia a este contexto. En este contexto a la conciencia. El corazón es como la sede de la conciencia aquí en la Sagrada Escritura. Dios es mayor que nuestra conciencia, dice el autor. Dios nos conoce mucho mejor que nuestra conciencia. Y decía que importante es tener una conciencia formada, no una conciencia enferma, legalista, moralista, laxa, en fin. A veces hay tantas desviaciones. Dios es mayor que nuestra conciencia. Es rico en misericordia para perdonar a quien verdaderamente es de los suyos. La fe en Jesucristo implica necesariamente el amor a los hermanos como Él lo ha pedido. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El amor a los hermanos garantiza la verdad de la vida cristiana. Eso es lo que dice que tú eres cristiano, que amas a tus hermanos. Esto es criterio de conciencia verdadera. Amigo mío, que el Evangelio a ti, a mí, a todos nos dé el don del amor fraternal, del amor al prójimo, del amor a Cristo a través de los hermanos. Amigos míos, y el Evangelio de hoy es de Juan 15, versos 1 al 8, la parábola de la vid y los sarmientos, una de las parábolas más profundas de la Sagrada Escritura. Yo soy la vid, dice Jesús, ustedes son los sarmientos, mi Padre es el labrador, el sarmiento que da fruto, el labrador, el Padre, lo poda y para que dé más fruto. Aquel sarmiento que no está en mí, que no da fruto, se corta, se echa al fuego. Insiste una y otra vez, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Todo lo que pidan en mi nombre, si permanecen en mí, el Padre os lo dará. En fin, el tema de esta parábola son las relaciones del cristiano con Cristo, primero. Segundo, la comunidad de vida en que participan los sarmientos y el tronco. Y la vida de Cristo como fuente de las buenas obras. La vida de Cristo como fuente de las buenas obras. Y la vida de Cristo
por la palabra de Dios tiene que estar aquí en tu corazón, ser meditadas y guardadas por ti. La viña es una imagen aplicada al pueblo de Dios en los profetas. Ezequiel, Isaías, Jeremías hablan siempre del pueblo de Dios como una viña. Mi padre es el viñador, dice la parábola. ¿Por qué? Porque en la obra salvífica Jesús es instrumento del Padre. Él corta y limpia. Los sarmientos son los discípulos de Jesús. Si no dan fruto, el Padre los cortará. Pero es gracias a su poder cómo darán frutos. Es gracias a la savia que está allí en Jesús, en el trono. Ustedes están limpios. ¿Por qué dice eso? Por la palabra que les he dicho. ¿Y esto qué es? Es su revelación, que es un mensaje de vida eterna. Permanezcan en mí. Y esta es la expresión que más se repite una y otra vez. Permanezcan en mí. Y aquí nos referimos al tema segundo. La comunidad de vida compartida con Cristo es la condición para que lleven fruto, para agradar a Dios. Esa vida de intimidad con Cristo, de intimidad con el Evangelio, de meditar el Evangelio una y otra vez, porque de allí, del Evangelio, es donde viene nuestra savia, de esa comunión íntima con Jesús, de encontrarnos a solas. Por eso Jesús dice una y otra vez, permanezcan en mí. Es necesario permanecer, orar, meditar a Cristo. El que rompe esta unidad es como un sarmiento muerto que solo sirve para ser arrojado al fuego. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Sin Cristo nada. Por el bautismo nosotros fuimos injertados a Cristo. No podemos separarnos de Él, porque de Él viene nuestra vida espiritual. Escuchando su palabra, los sarmientos tendrán savia nueva. Escuchando su palabra, los sarmientos tendrán savia nueva, vida nueva, y entonces llevarán a cabo las obras del amor. Como María, que todo lo guardaba aquí, ese sarmiento sí produjo mucho fruto, porque todo lo de Jesús lo guardaba en su corazón. Así también nosotros permanezcamos en Cristo. Fuera de su palabra no podemos permanecer. Él es nuestro Salvador. Aliméntate de la savia del Evangelio. Aliméntate, vive en comunión con Cristo, en comunión íntima, tan íntima como esa rama que está pegada al tronco. Que así sea. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu.